en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 18. Ahí vamos a estar dando lectura en esta hora. Amén. Dios le bendiga a cada uno, amigo, hermano, que nos va a escuchar, que nos va a ver a través de la plataforma de YouTube. Dios bendiga su vida, su familia, su hogar, a cada uno, sus finanzas. Que Dios siga bendiciéndolos, ayudándolos a seguir adelante, porque Él es que da las fuerzas a cada uno de nosotros. No es por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas que Él nos da. Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vamos a estar dando lectura del 18 al 22. Diga con un amén cuando todo lo tenga, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice, yo leo uno y usted el otro, y el 22 lo leemos todos juntos, como lo hacemos de costumbre, para que se escuche con voz de trompeta. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Nunca echaron raíces. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, aleluya, y conocéis todas las cosas. Cristo es la verdad y ninguna mentira procede de Él. Dice el 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén, aleluya. El mentiroso, usted sabe quién es mentiroso. Él miente desde el principio. Él es padre de mentira. Amén. Si tiene alguna pregunta, pregúnteme. En confianza, sientas en confianza. Si yo no puedo, ahí está el hermano Real que le va a contestar, y el pastor. Amén. Cada día vamos aprendiendo, hermanos. Cada día, hermanos, son nuevas sus misericordias. Cada día aprendemos más y más como cristianos, iglesia. Cada día aprendemos más. No es que yo lo sepa todo o yo lo sabemos todo. Maestro, pastor, tengo una pregunta. Ya tan pronto, pastor. Pues usted está dando amén. Oportunidad de una vez para luego. No es tarde, amén. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que ya es el último tiempo? Amén, iglesia. Dice que ya es el último tiempo. Hermanos, el apóstol amado vivía en una constante expectativa del regreso de Jesús, considerándolo él en su tiempo que era el fin del tiempo. O sea que él en su tiempo consideraba que era el fin de los tiempos. Pero ahora nosotros, hermanos, en el tiempo ahora que estamos viviendo, hermanos, estamos viviendo en los tiempos finales. Yo digo, hermano, bueno, no sé, usted también analice que si ya estamos viviendo en los tiempos finales que se avecina el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que se acerca el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos, aún los apóstoles que vivían en ese tiempo, hermano, cómo eran tratados ellos, que no eran tratados humanamente, eran tratados inhumanamente. Sabemos lo que le pasó al apóstol, el amado, que lo metieron en una caldera de aceite hirviendo. ¿Y qué pasó, iglesia? Él salió
ileso. Pero aún él pensaba que estaba viviendo en los últimos tiempos, porque aún en esos tiempos eran tiempos malos, tiempos de apostasía, de falsos maestros. Pero ahora, el tiempo que estamos viviendo ahora, en nuestro tiempo, iglesia, estamos viviendo en tiempos cruciales, tiempos finales, donde usted mira con sus propios ojos. ¿Cuál fue la señal que le dio Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron cuál es el fin de los tiempos? ¿Qué le respondió Jesús? Cuando les dijo, ellos le preguntaron que cuál era el fin de los tiempos, ¿qué respondieron? Que hubiera rumores de guerra, hambre, todas esas cosas, pero aún no era el tiempo, no era el fin del tiempo. Pero ahora nosotros, dice, hijitos, con el apóstol Juan, hermano, con un vocabulario, hermanos, de amor, de ternura, porque está hablando a la iglesia y les dice, hijitos. Podían ser jóvenes, adultos, ancianos, pero la palabra va para todos en general. Para todos les dice, hijitos, con cariño, amor, ternura, como un padre al hijo cuando está pequeño, hijito mío. Así los trata, con amor, con cariño, como un padre a su hijo, y le dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Usted qué piensa, iglesia? ¿Cuál está hablando el apóstol amado que es el último tiempo? Ya es el último tiempo. Sabemos, dice ahí luego, dice, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta también. Dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Usted qué piensa, iglesia? De la pregunta que preguntó el pastor. ¿Alguno puede contestar? pues eso, más quería comentar en ese tiempo, pues como dice el pastor, fue hace 1900 años atrás. Como en ese tiempo ellos ya decían que era el último tiempo. Es lo que está diciendo el apóstol. Sí, porque a mí, yo pienso que porque como ellos ya sabían y tenían revelación por medio del Espíritu Santo de las cosas que iban a venir, y como anduvieron con Jesús, entendían que Él iba a ascender al cielo, pero que iba a volver a regresar nuevamente, y en ese tiempo pues iba a pasar muchas de las cosas que estamos viviendo ahorita en este tiempo. Ahora con mayor severidad, ¿qué le indica a usted? ¿Por qué siente usted que estamos viviendo en los últimos tiempos? Por todo lo que está aconteciendo, como que en Israel es el reloj profético, no, indica muchas cosas que estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo en tiempos finales. Hermano Memo, ya se animaron todos. Hay un versículo que nos da más la clave de esto que se está predicando en Mateo 24, en el versículo 14. Ahí está un poco de la clave, porque dice aquí la palabra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es un poco de la clave, porque lo demás lo vivieron ellos y lo hemos vivido aquí. Pero esta palabra de haberse predicado el evangelio en todo el mundo, en aquel tiempo no se podía predicar el evangelio en todo el mundo. Entonces ahora sí se puede predicar, ya se ha predicado a través de las redes sociales, de los misioneros que viajan y a todos lados. En aquel tiempo no pudieron hacerlo ellos, porque tampoco, yo creo que ni conocieron todo el mundo cómo existía. Pero ahora sí, a través de las redes sociales y los misioneros que viajan, todos que estamos conociendo cómo el evangelio se ha propuesto en todo el mundo ya. O sea que ya no hay mucha, ¿cómo decir? Alguien va a perecer por no saber, por ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra
que no sabe nada del Evangelio. Ahora todo el mundo sabemos del Evangelio. Mucha gente sabe, ya no es como antes que solo los que andaban caminando con ellos sabían. Ahora sí ya sabe toda la gente. Entonces ahora estamos más cerca, ahora sí estamos cerca al fin a través de ese versículo. Amén. Hermano Enrique. Sí, estaba hablando, ¿verdad? O sea, el último tiempo, recordemos lo que esto fue escrito hace 2000 años. Viene desde entonces ya todavía en los últimos tiempos. El pastor ya nos ha enseñado del tiempo crono y el tiempo kairos, o sea, no sé si se acuerdan, que un tiempo pertenece a un tiempo específico y otro a una edad, ¿verdad? Un tiempo largo. Y se está refiriendo pues a ese tiempo, ¿me entiende? De lo que nosotros le llamamos la gracia. Desde que Cristo vino la primera vez hasta su segunda venida, está hablando desde ese momento, cuando Cristo vino su primera vez, de ahí comenzaron los tiempos. Por eso dije Hebreos, no sé si se acuerdan, en el capítulo 1, versículo 2, dije que Dios en el tiempo pasado habló a los padres, por medio de los profetas. Pero en estos postreros días no ha hablado por su Hijo. Entonces el último tiempo, a partir de que Cristo vino, de ahí se refiere a esos últimos tiempos, ahí comienza, se refiere a esos últimos tiempos. Desde que Cristo vino a la primera venida, ahí es cuando se empieza, ¿verdad? Es un tiempo, tiempo de Dios, un tiempo largo, ¿no? Es un tiempo específico, no una edad que nosotros le llamamos las dispensaciones, no le llamamos la dispensación de la gracia, ¿verdad? Bueno, es lo que yo quería opinar también, desde que el pastor va a ampliar. Amén, sí, porque aún como el apóstol Juan vivía en una constante expectativa, aún en esos tiempos del regreso de nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros en estos tiempos vivimos con la expectativa, vivimos y creemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir, y son los tiempos que estamos viviendo, que el tiempo no lo sabemos, el tiempo nadie lo sabe, la hora, el tiempo nadie lo sabe. Muchos han tenido las agallas de decir el año, la fecha y la hora de que Jesús va a venir. Y son enseñanzas falsas, hermanos, porque nosotros sabemos que el tiempo ni la hora nadie la sabe. Nosotros lo único que tenemos que estar es preparados para ese momento. En Colosenses dice también, hermanos, al anticristo, Pablo no le llama anticristo, sino le llama hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo. Él le dice otro nombre, pero no va a venir antes sin que esté al rojo vivo la apostasía, iglesia, sabemos. Pastor, no sé si de los comentarios que he escuchado de cada uno. Ya escuché a cada uno, hermano, y bueno, yo discrepo un poco, ¿verdad? Pero yo creo que cada uno tiene la libertad de comentar y pues aportar lo que entiende para aprender, hermano, porque la escritura no es de interpretación privada, quiere decir que nadie puede arrogarse el honor, la gloria de decir como yo la interpreto es la única forma correcta. No, hermano, ¿ok? Porque dice que tenemos la unción del Santo y Él es el que nos enseña todas las cosas, refiriéndose a Cristo y también al Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, aquí dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Mire, hermano, aquí no está hablando de estos tiempos que estamos viviendo nosotros, está hablando del primer siglo. ¿Sabe? En el año 30 nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a su muerte, Él estuvo hablando proféticamente muchas cosas que se vinieron cumpliendo aún en el primer siglo, hermanos. Y Él dijo que se levantarían falsos cristos. La palabra Cristo significa el ungido o los ungidos, si se trata en plural o en singular, ¿ok? Amén. Pero aquí dice de anticristos en plural, hermano. Usted va a mirar ahí, ¿verdad? Más abajo, que está hablando de un montón de personas que se van a proclamar que son los super ungidos. Pero no está hablando de estos super ungidos de los últimos días de la doctrina de la prosperidad, no. Está hablando del primer siglo. En el año 30 Jesucristo estuvo profetizando que se levantarían falsos profetas y falsos cristos, o sea, falsos ungidos
Y para el año 96, que es cuando está escribiendo aquí el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, entiéndase, en el mismo siglo, en el primer siglo, hermano, de 30 a 96, estamos hablando que 65 aproximadamente años más tarde, que ya se comienza a cumplir la profecía de Jesucristo que está en Mateo 24, como dijo el hermano Ociel, ¿verdad? Entonces está hablando de esos tiempos que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Pablo ya está hablando en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 en adelante, capítulo 20, dice: tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño, le dice a los líderes, porque de entre vosotros se van a levantar personas o líderes o pastores perversos, ¿verdad? Y van a hacer daño al rebaño. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de falsos cristos. Porque la palabra Cristo, escúcheme por favor, en griego tiene dos significados, hermano. Usted lo puede buscar después, ¿ok? Primero, la palabra anticristo significa el que está en contra de Cristo. Pero ese no es el único significado. También significa el que toma el lugar de Cristo. El que dice: yo soy un Cristo. Sabemos por la curia romana que cuando se declaran, ¿verdad?, a un sacerdote le dicen: tú eres un Cristo. Entonces después vamos a hablar de esta gran línea de anticristos. Pero cuando comenzaron, desde el primer siglo, y continúan en el segundo, el tercero y hasta nuestros días. Están abundando más, pero entiéndase claro, hermano, que Cristo lo profetizó. Ya Pablo dijo que en los últimos días, ¿verdad?, muchos apostatarían de la fe. Quiere decir que estas personas que un día estaban a favor de Cristo, se volvieron en contra de Él y se pusieron en el lugar de Él, proclamándose que eran súper ungidos, para que la gente lo mirara a ellos como Cristo, como ungidos, como salvadores, ¿entiendes? En lugar de que miraran al Cristo resucitado, el cual los apóstoles proclamaban. Pero entiéndase claro que está hablando el apóstol Juan del primer siglo, hermano. Ya por allá en los años 90 o 96, después del Apocalipsis, él comienza a escribir a la iglesia de Éfeso. ¿Entiendes? Podemos entenderlo de esa manera y no llevarlo hasta los últimos tiempos en que estamos viviendo ahora. Porque ya para ellos, ¿verdad?, los últimos tiempos comenzaron desde el día de Pentecostés. De ahí para acá, ¿me entiendes? Entonces, en el primer siglo muchos apostataron de la fe, muchos se levantaron de la propia iglesia diciendo que ellos eran ungidos, que ellos eran, ¿verdad?, ciertos salvadores, para engañar y arrastrar a muchos discípulos tras ellos, hermano. Entonces el espíritu del anticristo, el espíritu es uno, ¿ok?, del anticristo, pero se va a manifestar en muchas personas ese espíritu anticristiano. No solamente que se opone a Cristo, sino que se pone en el lugar de Cristo. Y más tarde vamos a hablar de eso, hermano, de esa dinastía de los papas desde el año 325, comenzando con Constantino, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando solamente del primer siglo, hermano. Entonces, ¿quedó claro? Bueno, ese es mi comentario, hermano. Piénselo y analícelo, que aquí se está refiriendo en el primer siglo, nada más. Ya en los días de Pablo, en los días de Pedro, en los días de Juan, ya estaban surgiendo los falsos Cristos, falsos, ¿verdad?, ministros que apostataron. Dice, estaban con nosotros, escucha, sí leyó, pero salieron de nosotros, demostrando entonces que tenían el espíritu del anticristo, ¿verdad? Salieron de entre nosotros, se levantaron, pero no permanecieron porque no eran de nosotros, hermano. Entonces quiere decir que el anticristo o los anticristos son personas que están en contra del Cristo verdadero o que se ponen en el lugar de Cristo. Eso es muy importante, hermano. Esto abre la puerta para entender mejor lo que estamos viviendo en estos postreros días, ¿verdad? Gracias, hermano.
Amén, hermano. La palabra del Señor, la palabra, hermano, fue inspirado por el Espíritu Santo aún en aquellos tiempos. Pero si vemos, hermano, y viene esa línea, nosotros vemos ahora, hermano, vemos todo lo que está surgiendo en las iglesias. Eso era en aquel tiempo, pero eso ha venido hasta el tiempo de hoy, hermanos. La palabra puede aplicarse aún para el tiempo de hoy. Ese es mi pensar. No digo que como usted lo piense, usted piénsalo como el Espíritu Santo le indique a usted. No vamos a entrar en discusión. Lo único que nosotros podemos, hermano, es cuando vienen dando falsas enseñanzas acerca de la fe en Jesucristo, que hay varios caminos para llegar al cielo. Allí sí, hermano. Dice, hijito, ya es el último tiempo. ¿Y qué dice? Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Está hablando de él, porque muchas de abajo dice, así dice, ahora. Y luego dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Pero primero dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene. ¿Usted ha escuchado el anticristo? Aquí el apóstol amado está diciendo, hace en singular y dice, según vosotros oíste que el anticristo viene, que el anticristo se acerca, que el escenario, no tenemos que ignorar eso, iglesia. Sabemos que el anticristo viene, que la plataforma, el escenario se está preparando para este personaje, que va a tomar el control de ¿qué? De la política, economía, religión. Está hablando que es el anticristo, porque eso es lo que el mundo quiere ver, a un personaje que haga señales y maravillas, portentos. Un hombre que, como los tiempos que estamos viviendo, un hombre aclamado, que lo aclame el pueblo, las naciones. Un hombre que tome el control absoluto de todo, porque el anticristo es imitador. Jesús es la verdad. El anticristo, ¿qué es? Es lo opuesto. Y póngase a pensar, iglesia, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, el anticristo es lo opuesto. Iglesia, Cristo es la verdad, el anticristo es la mentira. Ese es el trabajo de engañar al mundo. Pero a los hijos de Dios no tienen que ser engañados. El tiempo viene, el tiempo se acerca. Iglesia, al final, mire cómo está el mundo, cómo estamos viviendo en los tiempos de ahora. ¿A qué se está acercando estos tiempos? Al tiempo del anticristo. Porque nuestro Señor Jesús no va a venir antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hombre inicuo, el hombre de maldición, el que ha mentido, porque eso vino Satanás a este mundo, a quitarle la paz, a robarle la paz, a matar, a destruir. Ese es el enemigo. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, a darnos vida eterna. El enemigo viene, el anticristo viene, ¿para qué, iglesia? Para darle mentira, para hablarle bonito, seducirlo, hermanos, seducir al mundo de una forma estratégica, una forma, iglesia, donde muchos van a ser engañados, aún los escogidos de Dios. Hermano Riaño. No, un comentario que estamos estudiando el libro de Daniel, el pastor nos está enseñando el libro de Daniel, ¿verdad? O sea, digo esto porque mucha gente pueden decir por las redes sociales que fulano de tal es el anticristo, que pueden decir que hasta Donald Trump es el anticristo, ¿entiendes? Por la influencia que tiene, pero como estábamos viendo, el pastor nos está enseñando que tienen que surgir esas 10 naciones que el pastor nos está enseñando, para que de entre medio de esas 10 naciones
surja ese personaje. O sea, la plataforma para que este personaje, el anticristo que estamos hablando, surja, está lista, preparada ya. Amén. Estamos viendo todo porque dice que él lo va a mandar a marcar con una marca, ¿verdad? A las personas. Amén. Entonces todo está preparado para que todo eso surja. Oye, una sola persona puede gobernar al mundo. Todo lo que pasa en una nación afecta a todas las naciones, para bien o para mal. Lo que vemos con este muchos no pueden estar de acuerdo, pero todo lo que estamos viendo con Donald Trump ahorita, ¿verdad? Eso afecta a todas las naciones, para bien, claro, para bien. Todo lo que un presidente de esta nación de Estados Unidos, que es la potencia, ¿verdad?, a nivel mundial, todo lo que pasa en esta nación afecta a las demás naciones. Entonces el Señor ha dado una oportunidad todavía, no solamente a esta nación, sino al mundo entero. Al mundo entero. Porque inmediatamente de que vimos que Donald Trump ganó, como tú estabas diciendo, ¿verdad?, por todo el mundo se ve cómo se refleja. Entonces estamos viendo que está listo, preparado la plataforma para que este personaje surja. Pero aún no sabemos para quién es todavía. No sabemos, no sabe. pero el tiempo, hermanos, el tiempo está, hermanos. El escenario, como lo quiera llamarle, la plataforma está, hermanos, para ese gran dictador, líder mundial. Yo creo, hermano, que es sumamente importante diferenciar del anticristo que viene, que será el último líder mundial que va a tomar el control, como usted dijo ya, de la política, economía y religión. Pero aquí está hablando del último anticristo que ha de venir, que es el líder mundial, ¿ok? El gobierno, por así decirlo, del anticristo. Pero luego más abajo, miren lo que dice, que ya en ese tiempo de Juan estaban surgiendo en plural, anticristo, cosa diferente, hermano. No vamos a mezclar lo que está en singular, que el anticristo, el cual viene, no dice que ya vino, va a venir en el futuro. Viene. Pero los otros, los anticristos, dice ya han surgido. Ya han surgido. Hay que tener eso en cuenta, ¿me entiende? De que el anticristo es un personaje único y va a aparecer en los últimos días de la historia humana, antes de la venida de Cristo. Pero los anticristos comenzaron a levantarse desde los días de los apóstoles. Amén. Necesitamos, ¿verdad?, hacer esa diferencia. Y también antes de que venga el anticristo, el personaje único mundial, van a multiplicarse estos anticristos. Y hoy en día podemos mirar en la doctrina de la prosperidad, hermano, no hay que buscar en otro lado, que ellos se proclaman ungidos. ¿Qué están diciendo? Que son ungidos, quiere decir que son Cristo. Abramos los ojos. Yo tengo la unción, soy el ungido, el super ungido, soy intocable y yo tengo el mensaje de Dios. Yo soy un Cristo y nadie puede decir, hermano, ¿verdad?, que es el ungido de Jehová. Sabemos que es Cristo. Amén. Pero hay un montón que se llaman apóstoles y profetas, y el super ungido, el super líder, el que tiene la unción y que la puede transferir, y que sin la unción de ese líder no pasa nada. Mentira del diablo. Ellos son un chorro de ministros, son anticristos, hermanos. Y eso se va a multiplicar y va a preparar la plataforma para la religión mundial. Mientras que los gobiernos se van a preparar, todos los gobiernos se van a unir. ¿Para qué? Para que haya un solo gobierno mundial. Y todos los economistas se van a unir para entregarle al anticristo los tres controles. Pero hay que diferenciar entre un personaje único que vendrá al final de la historia, antes de que Cristo venga, y el chorro de ministros llamados ungidos y super ungidos de los días del apóstol Juan y los apóstoles Pedro y los demás surgieron. Quiere decir que si ya había, ahora abunda por todas partes con lo de la apostasía, hermano. Y podemos decir que es el último tiempo final para nosotros, porque ahora con esta apostasía, donde miles de ministros se proclaman Cristo, los ungidos, que tienen el poder, que tienen la unción y que
pueden hacer milagros, señales y prodigios. Y bueno, ahí tenemos un montón, desde Benihim para acá, hermano, un chorro de ministros que se proclaman Cristo, se proclaman ungidos, pero no es la unción de Cristo, es la unción del Espíritu, es la unción de un evangelio diferente, un espíritu diferente, de un evangelio, de un, vamos a decir, espíritu diferente, que no es el evangelio ni el Espíritu Santo, sino que es el espíritu del anticristo que surgió de la iglesia. Y ahora estas megas iglesias, hermano, tienen el espíritu del anticristo, y por eso hay muchos anticristos. Y ahora nosotros tenemos que cuidarnos, porque los días de Juan tenían los apóstoles y sus escritos para alertar al pueblo, pero quedó escrito para nuestra enseñanza que al final de los tiempos también iba a haber multitud de falsos cristos, falsos ungidos, y nosotros lo estamos mirando. Pero estos ya son, por así decirlo, los últimos ya en la historia. Están preparando la plataforma para el último líder mundial anticristiano. Amén. Iglesia, el apóstol Juan está dando una advertencia a la iglesia, porque en ese tiempo dice, y según vosotros, dice, según vosotros oíste que el anticristo viene. O sea que en ese tiempo ya escuchaban que el anticristo venía, se acercaba el tiempo, se acercaba. Iglesia, y ahora sí, lo que el pastor está diciendo, así ahora han surgido muchos, en plural, muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué nosotros estamos conociendo que estamos viviendo en los últimos tiempos, iglesia? Por eso nosotros conocemos que estamos viviendo en tiempos finales. Ahora, iglesia, ha entrado un espíritu de adivinación terrible a la iglesia. Hay que orar, pedirle al Señor que nos dé espíritu, hermanos, espíritu de discernir y saber, hermano, quién habla la verdad y quién está hablando mentira. Contrarrestar con la palabra que lo que está diciendo, porque ahora vienen y dicen muchas cosas. Muchos ahora, hermanos, se creen los, como dijo el pastor, los super ungidos, los super hombres poderosos, que Dios los usa, pero es mentira del diablo. Es el diablo, el espíritu del anticristo que los está usando en las iglesias, que ahora muchos van a las mega grandes iglesias a las que le profeticen. ¿Por qué no le profetizan que se arrepienta, que deje de los pecados, que deje de adulterar, que deje de fornicar, como hablaba Juan el Bautista, que arregle su vida para que Dios lo bendiga? Amén, aleluya. ¿Por qué no le dice que arregle su vida? Está viviendo en pecado. Busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero ha entrado un espíritu de adivinación a las iglesias terrible en los tiempos. Y son masas de gente buscando que les digan, pero no quieren buscar al que les puede decir: búscame en oración, búscame en ayuno, búscame de madrugada y yo te voy a revelar, dije el Señor. Yo no puedo decir que los que buscan a Dios en la iglesia es tan hermoso. Iglesia, es tan hermoso los que han buscado, han experimentado la gloria de Dios. Dios les pone ese sentir en cada uno. Me lo ha puesto a mí y yo le he dicho a tal persona: siento esto de parte de Dios. Es así. Lo que Dios le ha dado, iglesia, que usted lo busque en ayuno y en oración, Dios revela a su pueblo. Eso es verdad. Cuando usted busca en ayuno, en oración a Dios, cuando usted se mete en lleno con Dios, tan hermoso se siente en la presencia del Señor. ¿Por qué cree que en los tiempos que estamos viviendo, iglesia, hay mucho engaño en las iglesias? Usted no cree, iglesia, que si de verdad buscamos a Dios, Dios no le va a revelar a alguien lo que se está haciendo mal, que lo que viene no es bueno para la iglesia.
Dios se lo va a revelar. Dios le va a decir. Dios no solamente le va a hablar al pastor, le va a hablar también a aquel que lo busca en intimidad. Aquel que lo clama, lo busca, lo anhela, lo desea, para no ser engañado. Pidámosle a Dios, iglesia, que nos ayude cada día, en esos momentos que entren personas, que su espíritu sepa discernir qué espíritu trae esa persona. Pero si nosotros, iglesia, ¿cómo Dios nos va a revelar a nosotros? ¿Cómo Dios se va a revelar a través de Santo Espíritu a cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a saber si esa persona está hablando verdad o mentira? ¿Cómo contrarresta la mentira a usted? Con la verdad. Si usted busca al Señor, buscamos al Señor, iglesia, no vamos a ser más engañados. Nosotros, iglesia, si fracasamos como cristianos, si nosotros fracasamos, no le digo que uno puede ser engañado una vez. Una pregunta, maestro. ¿Nos podría decir algunas de las razones por las cuales los llamados cristianos son engañados? Iglesia, mi pueblo pereció por falta de ¿qué? ¿Por qué perece la iglesia? El engaño. Por falta de conocimiento de la palabra. Si viene alguien, iglesia, en estos tiempos, sabe el espíritu del anticristo a quien usa, no crea que va a usar a cualquier persona. No, va a usar una palabra, va a usar un tipo con labia. Va a usar un tipo que lo va a dejar embelesado. Va a ser un tipo que le va a quitar los calcetines sin quitarle el zapato. Esos tienen labia. ¿Por qué cree que muchos disque cristianos se van a otra doctrina? Más aquí adelante habla. Ya lo entendimos en un solo versículo. Y acá. ¿Por qué cree que muchos aún cristianos, iglesias, son engañados? Si la palabra me dice a mí que el único camino para ir al cielo, ¿quién es? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos son engañados por la ignorancia, porque no leen la palabra. Entra la desidia, la pereza. No tenemos conocimiento, vivimos en la ignorancia, porque el conocimiento es luz. El conocimiento es luz a nosotros. Pero por eso es que muchos, iglesia, muchos son engañados, porque no conocen la verdad, no tienen a Cristo, no conocen su palabra. Pero usted, si estudia, escudriña la palabra de nuestro Dios, usted no va a ser engañado. Usted no va a llevar de doctrina de un lado para otro, hermano. Y quería comentar sobre eso, porque como ahorita hay las redes sociales, ¿verdad? Uno puede ver videos en YouTube, Facebook y cualquier otro método que la gente usa. Mucha gente tiene el comezón de oído de buscar y escuchar. Ahora ya también TikTok y todo eso que está. La gente, como dice, son engañados muy fácilmente, porque yo les he dicho, mira, primeramente, si no te has arrepentido de entregar tu vida a Cristo, tú no puedes estar viendo videos que te pueden confundir y no sabes ni lo que estás escuchando. Le digo, eso es algo que te puede perjudicar a ti. Lo primero, más que todo, lo más importante, tienes que arrepentirte, entregarle tu vida a Cristo, recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te guíe. Pero eso de estar viendo, me gusta cómo predica este predicador, tiene como te dije ahorita, buena labia, platica sentido bien, de humor. La gente va por eso a la iglesia. No, a mí me gusta ir allá, ahí siento el Espíritu, pero son sus emociones de ellos que ellos sienten, no es el Espíritu de Dios. Pero sí, yo sé, eso es algo que yo veo ahorita con mucha gente que también uno dice, no, a mí no me gusta leer. Bueno,
Ahorita ya con el teléfono que tenemos la tecnología, ahí uno puede bajar la aplicación, la Reina Valera, y le pone play y ya hasta le dice le lee la palabra del Señor, la Biblia. So, no hay excusa por cual no pueden, los que no pueden leer, pueden escucharlo también. Amén, iglesia. Muchos en estos tiempos quieren buscar, iglesia, que les prediquen bonito, que no les prediquen del pecado, del arrepentimiento, de la santidad, que se santifique, que ayune, que ore, porque eso no les gusta. Muchas iglesias no ayunan en estos tiempos, piensan que eso ya pasó. No tengo que ayunar, no tenemos que hacer vigilia ya, eso ya pasó. No tenemos que reunirnos en la iglesia, hacer ayunos, hacer vigilias, reunirnos como hermanos, a buscar la presencia, a llenarlos esa llenura, a encerrarlos, a buscar la presencia de nuestro Dios. Por eso muchos son engañados. En los tiempos que estamos ahora, está surgiendo el espíritu del anticristo que está engañando a mundo, a medio mundo, aún el cristiano, porque no quiere someterse a la voluntad de Dios, no quiere someterse a su propia voluntad, buscar lo que él piensa, conducirse como él razona, como él piensa, por lo que él mira, escucha. No es así, iglesia. Nosotros, para no ser engañados aún en estos tiempos, aún como cristianos, tenemos que discernir, hermano, en el tiempo que estamos viviendo. ¿Ha discernido usted el tiempo que usted está viviendo en estos tiempos que estamos? ¿Cómo está viviendo usted? Si es de agrado, si la vida que llevamos agrada al Señor. Señor, la vida que estoy viviendo te agrada. Estoy viviendo conforme a tu voluntad, a tu palabra. Soy guiado por tu Santo Espíritu. Soy guiado por tu palabra. Señor, serás tú que me estás guiando a través del Espíritu Santo. Señor, ¿por qué se me han quitado las ganas de orar, de leer la palabra? Porque ya no oro de madrugada, porque todo me da sueño, me da pereza. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, y allí es donde entra el espíritu de engaño, el espíritu del anticristo. Porque el cristiano va bajando la guardia. Bajamos la guardia en ayuno, en oración. Y por eso entra el espíritu del anticristo de engaño, porque eso es lo que él ha venido a hacer. ¿Sabe qué? ¿A quién ha venido? ¿A dónde ha venido a meterse Satanás? A las iglesias. Ahora las iglesias están metiendo al mundo, a la iglesia. ¿A través de qué? De falsos profetas, de música mundana, música que no agrada al Señor. Muchas se dejan llevar por las emociones, están viviendo por emociones. Iglesia, el verdadero cristiano que acepta, que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que ha habido ese arrepentimiento verdadero, genuino en su vida, él se aparta de las cosas del mundo. Sigue viviendo una vida recta delante de Dios. Fallamos, pero cuando le fallamos, le vamos a Dios a pedirle perdón. Señor, perdóname, reconozco que te he fallado. Pero ahora, iglesia, las iglesias están viviendo por emociones, porque no quieren una vida que agrade a Dios, no quieren una vida santificada, una vida que vaya conforme a la palabra, a la voluntad, al Espíritu Santo de Dios, que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si hoy escucha la palabra, si hoy escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Si ya no ayune. Si ya no ayunamos, tenemos que ayunar. Tenemos que buscar al Señor en oración, iglesia, porque estamos viviendo en los últimos tiempos finales. Y que usted no sea engañado, que no sea fácilmente engañado por falsa doctrina de maestros con el espíritu del anticristo, que han entrado a las iglesias a dar falsas enseñanzas, a dar falsos, iglesia, a dar en estos tiempos que estamos, disque maestros. Están entrando a las iglesias a dar falsa enseñanza. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar velando, vigilando, despiertos, iglesia. Que lo que se hable de aquí, aún yo lo que le abro, que vaya conforme a la palabra de Dios.
Todo lo que nosotros escuchamos, la música que nosotros escuchamos, iglesia, que sea conforme a la palabra, al Espíritu Santo de Dios, que no seamos movidos por emociones, que no los dejemos llevar por las emociones, iglesia, porque por eso está pereciendo el pueblo, por eso está pereciendo la iglesia de Dios, está siendo engañado por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hermano Rubén. Sí, hermano, aquí en esta misma carta, ¿verdad?, se nos manda a probar los espíritus, como dice la escritura, ¿verdad? No es con el intelecto humano ni con fábulas o gente charlatana, sino la misma escritura nos dice probar los espíritus, si son espíritu de Dios. Sabemos que el que es un anticristo es el que no cree que Jesucristo ha venido en carne. O sea, por eso se nos manda a probar los espíritus, porque mucha gente se deja, como usted está diciendo, llevar por emociones y por fábulas que otros supuestamente predicadores predican y hablan, pero lo que importa aquí es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el que no lo tiene es un anticristo. Iglesia, el Espíritu Santo le revela a usted. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, iglesia, otra vez. Busquemos la presencia del Señor. Busquémoslo, iglesia. En los tiempos que estamos viviendo, para, como dijo el pastor, para que nosotros no seamos engañados, que el Espíritu Santo usted discierne. Si yo no me pongo a ver tanta tontería y media que ahora hablan en Facebook, en YouTube, todo. Hay buenos maestros, hay buenos maestros, hay buenos predicadores, hay buenos predicadores, hay buenos evangelistas, hay buenos evangelistas que se preocupan por la salvación de la humanidad, sí, iglesia. Pero también así, el espíritu del anticristo se ha levantado usando al falso apóstoles, falsos evangelistas, con esa doctrina de la prosperidad, iglesia. Eso es terrible ahora en los tiempos que estamos. Es triste, yo lo he mirado personalmente, donde hay muchos que han comenzado bien, ¿verdad?, en la iglesia y han salido, ¿verdad?, sean pastores, evangelistas, y de repente han sido engañados, ¿verdad?, por alguien o por algo que vieron, un mensaje o X cosas, y ya ahora los miras y lo miramos mucho en las iglesias, ¿verdad?, de la prosperidad, como mucho que comparte el pastor con nosotros, que ya ahora lo hacen por dinero. Antes lo hacían de la manera correcta, ¿verdad?, estaban conforme a la voluntad de Dios, pero ahora los miramos que ahora lo hacen por dinero. Yo lo he visto personalmente a ciertas personas, y no sé si este versículo, si lo estoy entendiendo bien, que dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros. No sé si yo lo estoy entendiendo mal, pero que si salieron de nosotros diciendo que estaban en lo correcto a lo mejor del principio, pero después se dieron cuenta que no, ¿verdad? No sé si lo estoy entendiendo bien o no, pero como digo, esto es triste porque hay muchos que comienzan bien y ya al último acaban porque fueron engañados, ¿verdad?, por alguien, por un mensaje. Eso quería compartir. Amén. Hay mucha, como dice, hay mucha tela que cortar. No sé de dónde va a poner el pastor, porque yo iba a terminar, pero lo que le quiero decir, iglesia, es nosotros cuando andamos evangelizando con el hermano, no estaba joven, tenía como sus 30, 35 años, y se lo acercamos con el hermano y dijo, no se me acerquen, dijo, no quiero que me hablen ni que me den tarjeta, no quiero nada, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de ustedes. ¿Por qué? Nosotros solo venimos a darte un tratado. No, dijo, un testigo me quitó mi esposa, dijo, yo no quiero saber nada de ustedes, yo los odio, pero con rabia con aquello, iglesia. Iglesia, yo le pido al Señor que me ayude. Uno como joven, soltero, iglesia, si uno medio se desvía y quita el Espíritu Santo de uno, lo va a llevar a un engaño terrible, a un engaño de lujuria.
Es terrible en uno. Me dio un descuido. Porque no tengo que yo descuidarme. Porque si yo tengo al Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a ir? Y yo soy soltero, ¿cómo yo voy a ir y quitarle la mujer a mi hermano? O andar enamorando la mujer de mi hermano. Si yo tengo al Espíritu Santo, ¿no cree que el Espíritu Santo me va a decir: estás mal lo que estás haciendo? ¿No cree que hay una advertencia antes de ir a hacer cada cosa? Cuando tenemos al Espíritu Santo, ¿no cree que lo redarguye? Pero cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le redarguye, hermanos. Por eso muchos en la iglesia están dolidos por causa de muchas cosas que le han hecho. Hermanos que le han quitado la esposa al hermano. Un hermano me dijo: no, usted que lo que quiere quitarme es mi mujer, me dijo. No, hermano, le digo, que Dios me libre de todo eso, le digo. Nunca ha hecho tal cosa, le digo. Ni cuando andaba en el mundo, se lo digo con convicción. La mujer, ya para terminar, iglesia, la mujer de mi amigo, de este amigo, para mí no existía, yo no la veía. Esa no. Yo cuando miraba algo que no, iglesia, yo me iba. Y así ahora lo traigo, iglesia. Yo visito a muchos hermanos casados, yo los visito, que tienen su esposa. Con respeto, ellos me abran la puerta de su casa. ¿Cómo cree que yo haría tal cosa de llegar a ese grado de enamorarle a su esposa o de acostarme con su esposa? Pero cuando se ha perdido la presencia del Espíritu Santo de Dios, cuando no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, llega a ser tal cosa que le sale llevando la mujer a su hermano. Entra aquello, iglesia, malos pensamientos, el deseo de la carne, entra muchas cosas a nosotros. Y por eso tal cosa al día de hoy en las iglesias se vive eso. En los tiempos que estamos viviendo, los hermanos le quitan la esposa a los otros hermanos. El pastor le quita la esposa al líder, al diácono. Tantas cosas que están viviendo en los tiempos que estamos ahora, iglesia. ¿Por qué? Por el descuido espiritual. Iglesia, cree que como yo, soltero, que busco la presencia del Señor, voy a ir a hacer tal barbaridad, tal cosa, de enamorarle la mujer a mi hermano, de hacer tal cosa. Pero muchos están perdiendo en la iglesia. Muchos están perdiendo ahora en la iglesia, que no le importa hacer tal cosa, con denigrar el nombre de la iglesia, denigrar a los pastores, que salgan hablando hasta lo que ya no, iglesia. Por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios, buscar la presencia del Señor. El que mire que está bien, que mire que no caiga, que busquemos la dirección del Espíritu Santo de Dios. En la otra enseñanza, el otro hermano le va a seguir predicando lo que el hermano Joel quiso en lo siguiente, porque hay mucho, iglesia. Pero el fin del todo, dijo el predicador, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Tal cosa es del hombre. Buscar a Dios, guardar su palabra. Eso no los va a estar dejando ocioso como a mí, al hermano Enrique. No lo va a estar dejando de estar ocioso, de estar con... Se le vienen esos deseos a uno, sí, se le vienen. Somos de carne y hueso, se vienen. Pero no para ir a hacer tal cosa, de ir a enamorarle la mujer al hermano. Yo le dije a ese hermano: Dios me libre de yo ir a hacer tal cosa, le dije, porque entran malos pensamientos. Iglesia, en esta noche lo invito a reflexionar, que usted reflexione el tiempo que usted está viviendo, si está conociendo los tiempos que está viviendo en estos tiempos, que si ha descuidado la presencia del Espíritu Santo de Dios, que busque la llenura del Espíritu Santo para que viva una vida en victoria gloriosa, una vida que le alegre su corazón, que alegre su vida, que le den hambre y sed de buscar la presencia del Señor, que nos dé hambre de evangelizar, que nos dé hambre de hablar de la palabra, hambre de venir a la vigilia. Ya día no hacemos una vigilia, pastor, de buscar la presencia del Señor, de llenarlos en la presencia del Señor. No vamos a estar ociosos o pensando cosas que no agradan al Señor, iglesia. De por sí uno busca, nosotros con el hermano Riaño buscamos la presencia del Señor, y aún así se vienen
malos pensamientos, malos deseos de la carne, pero yo busco la presencia del Señor y eso pasa, iglesia. Lo invito a que se ponga sobre sus pies, iglesia, y reflexionemos a cada uno, a los que lo van a escuchar también, en qué tiempo está viviendo, si conoce los tiempos que estamos viviendo, que busque la presencia, que busque llenarse de la palabra del Señor para que no sea engañado. Hay un punto muy importante, hermano, que siempre se pasa por alto y quiero que por favor no lo olvidemos nunca. Yo le pregunté cuáles son las razones principales por las cuales mucha gente está siendo engañada. Y yo quería decirles que Jesús dijo: ustedes que han creído en mí, si permanecen en mi palabra. Pero permaneciendo, ¿qué? Estudiándola, escudriñándola, meditándola, aprendiéndola. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿De qué? De la mentira y del engaño. Esto es sumamente importante. Mucha gente negligente que no le gusta, ¿verdad?, escudriñar, quemarse las pestañas, estudiar la palabra de Dios. Ellos prefieran ir a un movimiento sensacionalista. Ellos se conforman con las alabanzas, con el ruido. Y no es que sea malo, pero solamente eso, hermano, que vas a una iglesia porque te gusta la música, vas a una iglesia nada más por lo que se hace ahí, pero no estudia la palabra de Dios. Es bueno ayunar, sí, es bueno orar, sí, es bueno cantarle al Señor y gozarnos de la música, sí, pero lo más importante para un cristiano es estudiar la palabra, escudriñarla, examinarla, conocerla y aprender a usarla para medirlo todo con la palabra, porque es nuestra guía infalible. Todo tenemos que medirlo y compararlo y examinarlo por medio de la palabra de Dios. Si no aprendemos eso, hermano, entonces no vamos a poder escapar de la mentira, los engaños, la astucia y argucia del enemigo. Muchos no conocen la palabra de Dios y no saben ni cómo usarla y no pueden diferenciar entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. A todos le dicen amén, todos lo aceptan, todos lo reciben. Lo que andan buscando es solamente gozo, alegría, un momento sensacionalista. Es bueno orar, sí, pero ¿de qué sirve orar si no estudia la palabra de Dios? Es bueno ayunar, sí, también, pero si no estudias, no escudriñas la palabra, no la conoces. Es bueno cantar y la música y todo eso, pero si no conoces la palabra, ¿cómo vas a defender lo que crees? ¿Cómo vas a examinar los espíritus? Dice: examinar los espíritus y son de Dios o no. No está hablando de espíritus incorpóreos, desencarnado, está hablando de falso ministro, falso profeta. ¿Cómo podemos nosotros, verdad, darnos cuenta de que un ministro es falso? Bueno, hay que examinar su prédica, su enseñanza, sus profecías, lo que está hablando, y si va de acuerdo a la palabra de Dios hay que aceptarlo, y si no, no. Un ejemplo: si vas a una iglesia y no te predican del arrepentimiento, no te predican de la sangre de Cristo, la única que lava de todo pecado, no te predican de la regeneración, de la transformación, no te predican de la santificación, de la justificación a través de Cristo, no te predican del infierno, no te predican del cielo, no te predican de lo espiritual, te están predicando solamente cosas materiales, te están predicando acerca de la codicia y de la avaricia, acerca del pecado, cómo hacerte rico, cómo tener cosas materiales, cómo sentirte bien contigo mismo, cómo disfrutar de esta vida, tu buena vida ahora. Pero esa no es buena vida ahora. Mi buena vida, mi mejor vida será mañana, hermano. Cuando vas a una iglesia, lo primero que tenemos que hacer es examinar lo que esta gente predica y habla, porque es pura profecía falsa, hermano. Y que yo decreto, y que yo declaro, y que yo digo esto, y que Dios me reveló, que Dios me mostró, pura adivinación. Y luego el mensaje que ellos dan, hay que examinarlo, hermano. En todo su sermón no hablan de arrepentimiento, no hablan de la regeneración, que hay que nacer de nuevo, que hay que entregarle su vida a Cristo, que hay que ser transformado, que hay que buscar la justificación por la fe en Cristo, que hay que buscar la limpieza y el lavamiento de nuestros pecados por su sangre, que
que prediquen de la santidad, de la justicia, de la vida recta, que prediquen del infierno, que hay que escapar de él, que prediquen de la gloria del cielo, que prediquen contra el pecado, hermano. Hay muchas iglesias que usted va y lo único que hablan son cosas materialistas, lo económico, de casas, carros, cosas materiales, pura prosperidad financiera, materialista, hermano. Y a la gente le gusta eso, pero el que conoce la palabra de inmediato se da cuenta que no están predicando al Jesús verdadero, no están predicando el Espíritu de Dios, no están predicando, hermano, al Cristo, al Espíritu de Dios, al Evangelio verdadero. Y el que conoce la palabra de inmediato se da cuenta que el que está enseñando, predicando, si está enseñando la palabra conforme a lo que está escrito, o si solamente son boberías, son cuentos, son fábulas, son historietas, hablan solamente de cosas materiales que nada tiene que ver con la eternidad, nada tiene que ver con lo que Dios quiere, que es lo espiritual, lo cual es eterno, hermano. Y por eso es tan importante estas dos razones. Número uno, escudriñar la palabra, estudiarla, conocerla y saberla usar para defenderte contra estos ratas inmundas, puedo decir, falsos profetas. Número dos, es muy importante, ¿verdad?, examinar los espíritus, no decirle a todo amén. Hay que mirar cómo están viviendo esta gente y también hay que examinar lo que están predicando y enseñando. Si va en contra de la palabra, hay que rechazar y hay que desenmascarar, hay que decir la verdad. Pero mucha gente a todo le dice amén, porque le dice, no, pues Dios te ama, Dios tiene esto para ti, aquello y el otro, pura bendición material, pero de lo espiritual no le dice nada. Como dijo usted hace rato, ¿verdad? Pueden ser, ¿qué? Ávaros, codiciosos, lujuriosos, materialistas, pueden ser amantes del dinero, pueden ser adúlteros, fornicarios, gente mala, y ellos le están profetizando pura bendición, hermano. Dios no trabaja así, hermano. No hay prosperidad ni paz para el impío. Hay juicio y tiene que arrepentirse para escapar de la condenación. Yo creo que si predicamos como los profetas, como los apóstoles, la gente, ¿verdad?, va a despertar, o de una vez se va a volver un anticristo, ¿verdad? Y se va a convertir en falsos cristianos. Amén. Amén, iglesia. Es bueno recalcar, recordarle, pero nosotros siempre se lo decimos como iglesia. Hermano, lea la palabra, escudriñe la palabra, póngala por obra en su vida. Ayune, ore, porque no podemos descuidar. Si yo leo la palabra, también tengo que orar. Antes de yo leer la palabra, tengo que orar, pedirle dirección, discernimiento a Dios, que el Espíritu Santo me ayude, porque a veces estoy leyendo algo y esa palabra puede ser para mi vida, que yo estoy haciendo algo y allí, pero yo por cómo ando viviendo, ya ni la palabra, ya la palabra solo rebota. Pero el verdadero cristiano o iglesia, el que permanece en la verdad, en la palabra, siempre va a tener hambre y sed de leer la palabra, de orar, de ayunar, de evangelizar, de venir a servir en la iglesia, ver, voy a barrer, voy a hacer las sillas, voy a ver qué falta en la iglesia, voy a ver si falta agua, si falta esto, falta lo otro, voy a hacer esto. Él camina con ese espíritu porque pasa guiado por el Espíritu Santo. No hay necesidad muchas veces que los digan, pero es necesario también que lo recuerden a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer como cristianos para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. No una vida llena de lujo ni de riqueza, hermano. Lo material es bueno, iglesia. Lo monetario es bueno. Pero sabemos que nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno, hermanos.